¿Crees que sabes lo que es el dolor? Habla con mi segunda mujer. Ella lo sabe o cree que lo sabe. Cuenta que una vez cuando tenía 19 o 20 años se metió en medio de una pelea de gatos, el suyo y el de un vecino, y que uno de ellos la atacó. La trepó como si fuera un árbol y le desgarró los muslos, los pechos y el estómago, dejando marcas visibles a día de hoy. La asustó tanto que cayó de espaldas contra la alacena de finales del siglo XIX de su madre, le rompió su mejor plato de cerámica y se despellejó 15 centímetros de piel de las costillas mientras el gato la atacaba de nuevo. 36 puntos creo que dijo que le dieron y tuvo una fiebre que le duró días. Mi segunda mujer dice que eso es dolor. Esa mujer no sabe una mierda. Evelyn, mi primera mujer, quizá haya estado más cerca. Hay una imagen que la acosa. Está conduciendo un Volvo de alquiler por una carretera resbaladiza de lluvia en una cálida mañana de verano. Su expareja a su lado. Conduce con cuidado y despacio porque sabe lo traicionera que puede ser la lluvia recién caída en el asfalto caliente. Cuando un Volkswagen la adelanta y derrapa en su carril, el parachoques trasero con la matrícula "Vive libre o muere" patina para besar su rejilla, casi con suavidad. La lluvia hace el resto. El Volvo se tambalea, vira, se desliza hacia el terraplén y de repente ella y su amante están cayendo a través del espacio, ingrávidos y girando, y arriba es abajo y entonces abajo es arriba y después otra vez abajo. En algún momento el volante le rompe el hombro, el espejo retrovisor le fractura la muñeca. Luego todo se detiene y ella está mirando hacia arriba, hacia el embrague sobre su cabeza. Busca a su amante, pero él ya no está allí, ha desaparecido, es magia. Encuentra la portezuela del lado del conductor y la abre, se arrastra fuera de la hierba mojada, se pone en pie y mira a través de la lluvia, y esta es la imagen que la acosa: un hombre que parece un saco de sangre, desollado y despellejado vivo, tumbado delante del coche en medio de una mirada de cristales rotos salpicados de rojo. Este saco es su amante, y es por esto por lo que está más cerca. A pesar de que bloquea lo que sabe, a pesar de que es capaz de dormir por las noches, sabe que el dolor no es tan solo una cuestión física, de su cuerpo sorprendido que se queja ante una invasión de la carne. El dolor puede actuar desde afuera, quiero decir que a veces lo que ves es dolor en su forma más pura y cruel, sin drogas, ni sueño, ni conmoción en conciencia que lo amortigüen. Lo ves y lo asimilas y entonces se convierte en ti. Eres el portador de un largo gusano blanco que roe y come, que crece llenándote los intestinos hasta que al fin toses una mañana y aparece la ciega y pálida cabeza del bicho que se te desliza fuera de la boca como una segunda lengua. Así empieza Jack Ketchum su novela La chica de al lado. Descuida, no hablaré de grandes spoilers, pero esta es una historia corta sobre cómo una familia con niños torturó a un adolescente en su sótano durante meses hasta... Narrada en primera persona me hizo considerar que no era un relato de ficción y efectivamente, aunque no le ocurrió en carne propia al autor, está basada en un hecho real. Detalle a detalle, el narrador nos describe los hechos ocurridos en ese abominable lugar, con los nombres de los involucrados cambiados, pero al final saber que no estás leyendo una ficción vuelve a este libro inquietante, ya que en la historia no solo es la familia quien tortura a la chica. Jóvenes vecinos del barrio se unieron a los golpes, humillaciones y mutilaciones que sufrió esta persona durante meses, y tanto en la novela como en la vida real, nadie ayudó y nadie habló. Considero que es una obra bastante cruda, tal vez lo más pesado que mencionaré en este video. No soy del tipo que se sorprende fácilmente, sin embargo, sí hubo un par de veces durante la novela que tuve que darme un descanso para seguir. Si no eres de estómago débil, te la recomiendo ampliamente. Y si te gusta este tipo de contenido, no olvides darle una vuelta a mi canal donde tengo videos similares, perro. ¡Quiero visitas, chingada madre! A diferencia de La chica de al lado, donde el dolor y la tortura son usados de manera amplia y explícita, también hay relatos que transforman este concepto en un medio de crítica a los sistemas autoritarios. Tal es el caso de En la colonia penitenciaria. Es un relato bastante corto sobre una máquina de ejecuciones. La historia sigue a un viajero que visita un penal mientras un oficial fanático le explica orgullosamente el funcionamiento de la máquina. En este aparato se coloca al condenado, amarrado de sus extremidades, boca abajo, mientras unas agujas le escriben en su carne la razón por la que está en esta máquina, quien, irónicamente, ni siquiera sabe cuál fue su crimen. La sangre salpica por todos lados y el convicto debe ser asistido para soportar su castigo, ya que el artefacto tarda horas en completar su tarea. Se describe detalladamente cómo sufrirá todo este tiempo. El dolor le hará retorcerse, vaciar las tripas y quebrarse los dientes apretando la mandíbula solo para al final morir por el dolor infringido, no sin antes ver su sentencia grabada en su piel. El autor describe la máquina casi con una devoción religiosa, ya que el dolor revela la verdad, el sufrimiento purifica a las personas y la ejecución tiene
tiene cierta belleza. La máquina funciona como un altar. El relato está escrito casi como una crítica a los dogmas, el fanatismo y la necesidad humana de justificar la crueldad mediante ideales superiores. Si te interesa el relato, lo escribió el maestro Franz Kafka y suele venir en recopilaciones de su obra junto a otras historias como La Metamorfosis o Un artista del hambre. Pero, ¿qué pasa si nos vamos al otro lado? El dolor no como castigo ni como tortura, sino como placer. Y es que son ampliamente conocidas las prácticas de este tipo, que por cierto te recomiendo ampliamente probar. Sin embargo, no voy a hablar de 50 sombras de Grey, más bien me refiero a Hellraiser. El inicio de la novela es sumamente potente. Un hombre que cree que ha probado vastamente los placeres que tiene el mundo para ofrecer, buscando nuevas experiencias mediante una caja perteneciente a otra civilización, a otra especie. La caja de Lemarchand es una especie de rompecabezas que al ser resuelto invoca a nuestro mundo a los cenobitas, unos seres que encuentran el éxtasis en el dolor autoinfligido, aunque nuestro protagonista no sabe esto. Los invoca esperando que los cenobitas sean mujeres voluptuosas dispuestas a complacerlo y se encuentra con criaturas deformes con la carne abierta cuya primera acción es aumentar los sentidos de quien los invocó. Nuestro protagonista ahora tiene una mejor visión, su olfato y gusto se agudizan y los ruidos de su casa solitaria se vuelven insoportables, sin mencionar que su sentido del tacto es más intenso. Experimentar sus sentidos agudizados lo deja retorciéndose en el suelo. Ahora los cenobitas pueden comenzar. Para mi sorpresa, la novela tomó la historia por otro rumbo y considero que incluso se vuelve un poco genérica, pero este inicio tan interesante me mantuvo enganchado hasta el final buscando un poco de narrativa similar en sus capítulos. No es decepcionante, pero los cenobitas aparecen muy poco y te quedas esperando saber más del tema. Aunque también debo recalcar, es un libro bastante corto, por lo que si te interesa no debería tomarte más de 6 horas terminarlo de inicio a fin. Y es que es muy interesante el cómo puede usarse el concepto del dolor físico como narrativa, como experiencia de vida y como enlace para entender mejor una historia. Uno de los primeros relatos que leí en mi vida fue La gallina degollada, cuyo inicio también es muy atrapante. Todo el día, sentados en el patio, en un banco estaban los 4 hijos idiotas del matrimonio Mancini-Ferraz. Tenían la lengua entre los labios, los ojos estúpidos y volvían la cabeza con toda la boca abierta. Era muy niño cuando leí esto y sin embargo, a pesar del amplio léxico de su autor, entendí la base de la historia. 4 hermanos con problemas mentales ven a la sirvienta matar a una gallina para la cena, desangrarla y desplumarla. Fascinados por este acto, le hacen lo mismo a su pequeña hermana de 4 años. Sin embargo, el autor no es explícito, ni siquiera es gráfico. La mayor parte del relato trata sobre cómo este matrimonio concibió a sus 4 hijos y a su pequeña niña. Pero aquí es donde se muestra el por qué este autor es uno de los mejores cuentistas de su generación. Y es que nos describe este acto de los 4 hermanos en apenas una línea. No necesita más que unas pocas palabras y el título de su historia es muy sutil, incluso diría elegante. Te da a entender todo el sufrimiento y lo que estos 4 hermanos le hacen a la pequeña niña sin ser morboso ni tajante, solo con una analogía simple: la gallina degollada. Si te interesa este relato, por lo general viene en su recopilación llamada De la selva y otros cuentos, escrita por Horacio Quiroga. Pero hay un relato que trata el mismo tema de una manera diferente. En No tengo boca y necesito gritar, existe una entidad omnisciente con la capacidad de modificar la realidad y otras habilidades casi divinas. Descuida, lo que voy a decirte no se compara a la maestría con la que lo narra su autor. Usa estas capacidades para torturar a 5 humanos, para extender su vida más allá del límite natural, para evitar que mueran luego de hacerlos pasar por eternas agonías. El resto de la raza humana fue destruida por esta máquina, una inteligencia artificial creada para la guerra. Los humanos no saben cuánto tiempo ha pasado desde que esta entidad los tiene cautivos y bajo tortura, y aunque se estiman más de 100 años, luego se da a entender que la máquina también es capaz de alterar el tiempo. Esta historia trata el tema del dolor de una manera distinta, ya que no suele ser muy explícita, y es que bajo este contexto tiene muchas cosas que desarrollar antes que centrarse en el dolor físico de sus protagonistas. El relato se orienta más en el suplicio mental de sus personajes y lo hace de manera magistral. Luego de que uno de los seres humanos acaba con la vida de sus 4 compañeros, dejando la duda plantada sobre si lo hizo por compasión a sus colegas o por paranoia, la entidad interviene para evitar que el último humano acabe consigo mismo. Necesita seguir torturándolo. Lo convierte en una masa de carne viva. Ahora está ciego y sordo y solo puede sentir el dolor de la amalgama amorfa en la que se ha convertido, siendo esto una parábola de cómo se siente la misma máquina. Se le dotó de intelecto
intelecto, de la capacidad de sentir y de habilidades extraordinarias, pero en sí misma no puede moverse, hablar ni interactuar con el mundo que le rodea salvo por las 5 almas que tortura eternamente. Solo puede sentir odio, odio hacia los humanos que la crearon y la hicieron consciente de su propia prisión. Se autodenomina Am. Esto tiene más sentido si lees el relato en inglés, ya que ella misma dice I am, yo soy. El autor lo escribió siguiendo la metáfora de algo que existe, que es y está ahí, atrapada dentro de sí misma, una especie de dios encarcelado en el metal. Y al final en eso se convierte el último humano, en una representación suya como una alegoría bíblica, a su imagen y semejanza, siendo esta una conciencia incapaz de morir, un ser atrapado dentro de sí mismo en un constante sufrimiento. Y aunque se escribió pensando en las consecuencias de la guerra, la historia puede leerse como una versión tecnológica del infierno. Y tú, que llegaste hasta el final, significa que el algoritmo nos ha unido. Deja un comentario, sugiere algún tema y sobre todo, deja tus recomendaciones literarias. Por aquí te dejo más contenido similar, pero con historias post-apocalípticas. Muchas gracias por apoyar el contenido y nos vemos en la siguiente.